pues muy buenas tardes a todos los abogados que están reunidos en este foro tan nutrido, más de 35 personas y las que seguramente se incorporen a lo largo de la plática. Por eso, en punto de las 5, por respeto al ponente de lujo además, y a todos los que se han conectado, pues vamos a empezar con esta plática sumamente interesante. Ya era necesario que el juez muy conocido y muy reconocido acá en Yucatán nos acompañara. Hacía falta su presencia. Para los que no lo conocen, realmente es un abogado que no necesita mucha presentación. Sin embargo, como nuestro foro es muy diverso, están conectados abogados de prácticamente todo el país. Para aquellas personas que no conozcan al doctor Luis Alfonso Méndez Corcuera, pues debo decir que actualmente es titular del juzgado primero de oralidad en su turno matutino. Independientemente de esto, también es docente, académico, universitario, también imparte clases en diversos diplomados, maestrías en universidades prestigiadas de Yucatán y del sureste mexicano. Autor de libros, que por cierto hago un pequeño comentario, uno de los mejores materiales que yo he tenido en mis manos es precisamente este manual de desahogo de pruebas, muy práctico, ampliamente recomendable. Manual para el desahogo de pruebas en el juicio oral familiar. Los que no lo tengan, de verdad, adquiéranlo, porque si se dedican a litigar la materia familiar, pues les va a ser de mucha utilidad. Sin más preámbulo, doctor, es para mí un verdadero privilegio que esta tarde nos acompañe y nos regale literalmente su tiempo, su conocimiento. Simplemente para cerrar mi intervención, los que tengan la posibilidad de prender su cámara, ojalá puedan hacerlo para que el doctor se sienta en un ambiente más personal y desde luego silenciar su micrófono para que podamos escuchar plenamente la exposición del doctor Méndez. Entonces, doctor, sin más preámbulo, los que obviamente quieran realizar alguna pregunta pueden levantar su mano, el doctor responderá oportunamente esa inquietud o escribirla a través del chat. Así que, pues, sin más preámbulo, doctor, 40 personas ya, e insisto, las que seguramente se incorporen en el desarrollo de la plática, pues estamos ya ávidos de escucharle y de aprender un poco de sus vastos conocimientos. Adelante, doctor, y de nueva cuenta, muy bienvenido. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Javier, por la invitación. Pues, como sabemos, vamos a platicar esta tarde acerca de los criterios para fijar una pensión alimenticia. Pues que es, como sabemos, pues es de los temas, pues, que más se litigan en materia familiar. Recordemos, para entender un poquito estos criterios, pues tenemos que irnos primero a las bases, ¿no? Recordar, pues, que la pensión alimenticia, pues, es una institución del derecho de familia en la cual una persona está obligada a satisfacer las necesidades básicas a otra por razones de parentesco, matrimonio, concubinato, o bien, pues ya a la conclusión del matrimonio concubinato, que es lo que también ahora conocemos como pensión compensatoria. ¿Qué características tiene la pensión? Pues sabemos que uno tiene su base en la ley, es decir, la obligación emana de los mismos códigos civiles o familiares de los diferentes estados de la República, en las cuales se establecen ese supuesto jurídico en la cual una persona, por razón de estado de familia, tendría que pagarlo. Constituye un derecho humano, que lo tenemos contemplado en el artículo 4 constitucional. Es de orden público, interés social. Otra característica es que es recíproca, es decir, puede ser que ahora yo estoy obligado a pagar pensión alimenticia a mis hijos, pero cuando sea yo un adulto mayor, si yo me hallara en el supuesto de necesidad, pues yo tendría ese derecho a exigir a mis hijos pues una pensión, ¿no? Es imprescriptible, por eso ven que ahorita pues ya está de moda pedir las pensiones retroactivas, sobre todo en los juicios de paternidad. También otra característica es proporcional, que esta es una que toma mucha importancia ahorita que ya entremos de lleno al fijado, a la hora de ver los criterios para fijar la pensión alimenticia.
Recordando que aquí se va a adecuar a la proporcionalidad de la posibilidad de que debe darlos, pero también la necesidad de que deba recibirlos, que es donde gira realmente el fondo al momento de cuantificar, ¿no? Que esa es la parte importante, que ahorita voy a abundar sobre este punto, ¿no? Bien. Es un derecho subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que primero nos vamos por razón de obligados, por razones de parentesco. El código te establece, primero el obligado es esta persona. Si esta no puede, pasamos a la que sigue. Cuando ya no hay esta, pasamos a la que sigue. Por eso vemos que la Corte, pues ya resolvió por jurisprudencia que para que los abuelos paguen pensión alimenticia es porque haya una imposibilidad total, tanto del padre como la madre, porque es algo subsidiario, no es una obligación solidaria. Entonces, para ir yéndonos a las siguientes líneas de parentesco, pues implica que ya hay una imposibilidad de los que pertenecen a la línea de parentesco anterior. Los alimentos, pues, ¿qué nos comprenden? Pues comida, vestido, habitación, cuestiones médicas, gastos funerarios, educación en caso de niños, también en caso de personas con discapacidad, pues habilitación, rehabilitación, todo lo que implique la discapacidad. También ya ir aterrizando cuáles serían los elementos para fijar, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Primero, existe una relación jurídica entre el obligado y el acreedor alimentario. Debe haber una relación jurídica que, como habíamos platicado, los códigos nos señalan que nace por matrimonio, concubinato, parentescos, o igual a la hora de concluir el matrimonio o el concubinato. ¿Por qué? Porque ahorita la Corte hace mucha esa diferenciación con la pensión compensatoria. Porque, pues, porque ya al concluir el matrimonio, pues ya no hay ninguna relación de familia, ¿no? O sea, entre las partes. Entonces ya como consecuencia del divorcio, pues ya no existe matrimonio. Por eso es que la Corte, pues habla de esta pensión compensatoria cuando se da el divorcio, que es lo que va a generar esa obligación, que va a continuar de acuerdo al plazo que se otorgue. Que ya vemos que ya la Corte, pues ya resolvió que debe ser proporcional al número de años de matrimonio. Por eso vemos que nuestro código de familia, en caso de Yucatán, pues establece que va a durar ese mismo plazo, ¿no? Bien. A la hora de fijar, pues decíamos, el segundo elemento sería las necesidades. Recuerden que para que exista este derecho, tiene que la persona tener la necesidad de recibir, es decir, que no tiene los recursos necesarios para subsistir. Normalmente las legislaciones, ya sea los códigos civiles y familiares o bien inclusive por jurisprudencia, van a establecer ciertos grupos en condición de vulnerabilidad que se presume que tienen la necesidad de recibirlos. Es decir, ellos tienen que demostrar que lo necesitas. En su caso, si sería la otra parte al que le correspondería la carga de desvirtuar que ellos lo necesitan. Que pues los que están contemplados pues son niños, niñas, adolescentes, mujer embarazada, personas con discapacidad y en el caso del cónyuge o concubina que se dedicó al hogar conyugal. Ellos tienen la presunción. Recuerden que la presunción no implica que necesariamente se les vaya a fijar, sino implica que la carga se le revierte a la persona que está obligada a proporcionar. Entonces a él le correspondía desvirtuar. Es decir, una persona con discapacidad, pues si yo quiero desvirtuar a la persona con discapacidad, tengo que acreditar que no los necesita. ¿Cómo? Ah, pues resulta que trabaja en el Seguro Social. Ya han conocido varios casos del Estado mexicano. De manera breve vamos a platicar de cuatro. En realidad, por cuestiones de tiempo va a ser un poco más breve, pero invito a consultar los dictámenes. La verdad es que son dictámenes que han sido considerados problemáticos por los impactos. Disculpe, ya no se escucha. Está apagado su micrófono, parece. Y se le cerró el audio, doctor. Ok. Se acaba de cerrar, ¿no? Perfecto. Hace como un minuto. Ok, empezamos Estaba hablando, necesidad, solo se ¿verdad? veía. Ok, perdón. Bueno, estamos en necesidad, ¿no? Entonces decíamos que la necesidad, determinados grupos, se presume
que tienen esa necesidad que decíamos, son los grupos en condición de vulnerabilidad, como decíamos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, la mujer cuando se dedicó la que es cónyuge o concubina que se dedicó al hogar, que recuerden que la presunción implica que al final siempre se les va a fijar pensión. Recuerden que la presunción implica que la carga probatoria se le va a revertir a la otra parte. Entonces la otra parte lo que tiene que hacer es demostrar que no tiene la necesidad. ¿Cómo? Pues demostrando que trabajan, que tienen ingresos para subsistir y que por lo tanto no lo necesitan. Eso es lo que va a implicar estas presunciones. Igual también es importante tomar en cuenta que, como decía yo, va a ser un elemento que vamos a tomar en cuenta. A veces nos falla al demostrar las necesidades. Bueno, sí tengo la presunción, ¿no? Vamos a poner un ejemplo hipotético. Van a ver que yo exagero mucho los ejemplos, pero para mostrar los absurdos, ¿no? Imagínense que Carlos Slim le pide pensión alimenticia a un hijo menor de edad que tiene, ¿no? Un niño de, ¿qué quiere? 6 años, ¿no? Que aparece por allá y le piden pensión. Pues estamos de acuerdo que el abogado, pues, demostrar su posibilidad económica, pues vamos a ver que gana miles de millones de dólares, ¿no? Al mes, ¿no? Es decir, la posibilidad acá, pues no hay tanto el problema. El problema, ¿cuánto va a necesitar ese niño de 6 años? Le vamos a dar una pensión de millones de pesos, pero ¿y sus necesidades? Es decir, este niño tiene la necesidad de una pensión de millones de pesos, que a veces es lo que observo que sucede. A veces, cuando tienen que el deudor alimentario tiene una alta capacidad económica, a veces olvidamos las necesidades de la persona. Entonces, eso pues hace que pues a veces no se tenga la pensión que pues tal vez se estaba buscando, que realmente se necesita. Que pasa al revés con el siguiente elemento que decíamos que sería el de la posibilidad, que es donde gira también la obligación alimentaria, que también va a ir de la mano de las posibilidades de la persona que lo va a proporcionar, que también puede pasar al revés, ¿no? Aquí me voy al caso contrario, pues sí, pues la persona puede ser que necesite una alta pensión alimenticia, ¿no? Pero la persona pues gana apenas el salario mínimo, pues no, entonces allá empieza ese problema, ¿no? Entonces, que también a veces vuelve un problema probatorio, porque les recordemos que pues en los expedientes, pues desgraciadamente, no siempre la verdad histórica coincide con la verdad legal. Recuerden que nosotros en un juicio de qué nos basamos, pues lo que hay en el expediente, ¿no? Con lo que nos logren probar. Entonces aquí se vuelve muy importante también demostrar la posibilidad económica, ¿no? Es decir, si yo sé solicitar una pensión alimenticia para mi cliente, pues demostrar que la otra parte tiene esa posibilidad de proporcionar esa pensión que estamos buscando. Que aquí sabemos que hay casos que son fáciles de probar. Por ejemplo, un asalariado, pues esos son fáciles, sobre todo cuando son dependencias de gobierno, empresas serias, etcétera, pues un asalariado es fácil. Pero hay otros casos que no son tan fáciles, ¿no? Por ejemplo, personas que independientes, comerciantes, pues se vuelve a veces un poquito más difíciles probar cuánto gana, ¿no? O sea, como digo, o sea, cuánto gana el quibero, ¿no? El quibero que se para en el TEC, ¿no? Allá en el TEC acá. Pues sí, tú verás que vende un montón, hasta tiene tal vez un coche mejor que el juez, pero demuestra que lo gana, ¿no? O sea, ese es el problema muchas veces que estoy seguro que les ha pasado, el demostrarlo. Que aquí pues sabemos que acá en materia de alimentos pues hay esa obligación oficiosa de investigar. Yo siempre lo que recomiendo a los abogados, no se confíen tanto de las obligaciones oficiosas del juez. ¿Por qué? Porque recuerda que a veces yo estoy viendo las cosas bajo mi perspectiva del expediente, pero yo solo tengo del expediente la punta del iceberg. Los que mejor conocimiento tienen directamente, pues son los abogados de las partes. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en TCMI, era común, por ejemplo, yo aprendí que existía un registro ganadero, es decir, para donde se registraban las cabezas de ganado. Entonces, a mí, si a mí no me lo pedías, por ejemplo, sobre todo me acuerdo que la primera vez que me tocó, como yo no sé que existe, no lo voy a girar, porque no tengo ni idea que existía en ese momento, ¿no? En cambio, lo que puedes saber que lo sepa, pues son ustedes, ¿no? Porque al fin y al cabo tu cliente te va a decir, ¿no? Con entrevistas, no, pues es que él es rico porque tiene tantas cabezas de ganado, ok, y pues vas a pedirle al juez. O en Progreso existe también un registro naviero, por ejemplo, si es dueño de lanchas o barcos. O sea,
Es decir, no irnos a lo tradicional si sabemos que en el caso específico la persona tiene. También, por ejemplo, se puede girar oficios al SAT, ¿no? Al administrador desconcentrado de recaudación y administrador desconcentrado de servicio al contribuyente, para que nos informen, por ejemplo, las declaraciones anuales, para tener una idea de ingresos, por ejemplo. No, como digo, son ideas porque no siempre van a aparecer, ¿no? A veces nos toca que salen en ceros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, como decimos de broma, o sea, aquí ellos no se están ocultando del juez, se ocultan de alguien peor, del SAT, ¿no? O sea, para evadir impuestos muchas veces, pues no van a aparecer. Entonces ya ni siquiera por huirle al juez familiar. Entonces es ir buscando, ¿no? De acuerdo a cada caso específico. Pues es muy importante que indague. Cuentas bancarias también se puede solicitar. Que yo, mi recomendación igual sería, ¿no? Pues, por ejemplo, uno, si tu cliente tiene contacto directo, o sea, son separaciones que son recientes, muchas veces, no siempre digo, pero a veces, pues tu cliente sabe, pues en qué banco tiene su cuenta la persona, ¿no? Es como que le preguntas a mi esposa, ¿no? O sea, mi esposa te va a decir en qué banco tengo mi cuenta, porque pues me ha acompañado por lo menos una vez a sacar en cajero automático. O sea, cuando menos ya saben en qué banco y es girar. ¿Por qué voy a esto? Porque es más rápido. Porque girar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues sí nos tarda bastante. O sea, yo tengo casos que tardan hasta 2 años en que me llegue la información. Entonces se vuelve algo demasiado tardado. O inclusive lo que hacen muchos abogados hoy por hoy, que más que girar un exhorto a la Comisión Nacional Bancaria, piden que el juez gire directamente a los bancos acá en Mérida, por ejemplo. O sea, yo estoy dando ejemplos que toman en cuenta Mérida, pero obviamente si tenemos personas de otros lugares, pues pueden hacer lo mismo, ¿no? Directo a su cuenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, ¿no? Pues tiene sus cuentas en los bancos más tradicionales. O sea, es muy raro que alguien lo tenga en un banco de esos así nuevos, casi desconocidos. La mayoría lo tienen en los clásicos. Entonces, pues muchos lo que hacen pedir a esos bancos, 5, 6 o 7 bancos clásicos para que salgan lo de las cuentas. Ya con eso pueda servir de guía al juez, ¿no? Recordamos que se utiliza la capacidad económica de los últimos 2 años, nos puede servir de guía. Por ejemplo, yo he fijado pensiones con base a los depósitos que tenga la persona, o sea, los depósitos que va registrando mensualmente, el promedio mensual durante 2 años, porque eso me da una indicación indirecta de que cuando menos tiene esos ingresos, ¿no? Como tipo, por analogía, como hace el SAT cuando te fija pensiones, ¿no? Ya ves que ellos manejan mucho esa presunción, que son ingresos. Entonces, si estás viendo, por ejemplo, que mensualmente tienes depósitos de forma constante, pues acá se presume un ingreso. Entonces, es otra forma también que puede servir para la hora de probar, ¿no? Que acá, como digo, no hay una fórmula única para probar la posibilidad, porque, como les digo, cada caso, recuerden que cada caso es diferente, ¿no? Entonces, depende del giro de la persona, es como se va a probar. Y también va a haber casos que tal vez es casi imposible, ¿no? O sea, porque a veces sí, de verdad están prácticamente insolventes, ¿no? Pero bueno, ya eso depende de cada caso. Aquí en este caso, recuerden que hay criterios, ¿no? De que cuando se desconoce a qué trabaja, etcétera, pues al tener esa actitud laboral, pues ya ve que pues hay tesis que te dicen que aún así se le fija una pensión. No más que acá consideramos pues ya lo que se conoce como el mínimo vital. Tomar en cuenta pues el salario mínimo, que cuando menos, bueno, debe ganar un salario mínimo la persona y sobre esa base se fija una cantidad. En estos casos, cuando de plano pues no conseguimos nada, ¿no? Que a veces nos sucede. Que, que sería el otro tema, ¿no? O sea, entonces decimos, los elementos básicos es el, el vínculo donde nace la relación jurídica, ¿no? La obligación alimentaria, que este es fácil de acreditar, normalmente son las actas de nacimiento o matrimonio. La necesidad, como decimos, está el acta de nacimiento cuando tienen ya los que se presume que tienen la necesidad, pero también, pues como digo, no se confíen, también pueden exhibir documentación que acredite necesidades particulares para que se puedan analizar, ¿no? Este, facturas, no sé, por ejemplo, si el niño acude normalmente a un tratamiento médico, copias de su certificado de su expediente clínico, o sea, cuestiones particulares, si quieres que se te tome en cuenta a la hora de fijar. Y posibilidades, que es la capacidad del deudor alimentario, que igual, como digo, la fácil es el informe de sueldo, ¿no? Porque acá cuando es únicamente asalariado, pues es simplemente girar un informe de sueldo, ¿no? Ya lo demás acá, por ejemplo, a veces nos pasa, ¿no? Que es asalariado y piden oficio a todos los bancos, etcétera. Y hasta le preguntas al abogado, ¿tiene otros ingresos? No, es que trabaja allá. Pues ya resulta innecesaria esa prueba. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto gana.
Ya luego, si él está endeudado por tarjetadas, etcétera, pues ya es su problema. Pero si es su único fuente de ingresos, no sería necesario. Diferente sería que aparte que trabaja, no sé, por ejemplo, nos pasa mucho con médicos. Trabajan en el Seguro Social, pero aparte dan consultas privadas. Ah, bueno, acá sí va, aquí sí. Una cosa es el informe de Seguro Social, pero también quieres acreditar que aparte da consultas privadas, que podría ser pues con los depósitos de los que les pagan con tarjeta o declaraciones del SAT, o sea, ya abriría otra línea, ¿no? Porque acá tiene ingresos adicionales que hay que demostrar. Entonces, como decía, no confiarse, hagan su solicitud, no confiar mucho en la oficiosidad, porque al fin y al cabo, los que mejor idea van a tener, pues son ustedes. Ustedes son los que están en contacto directo con las partes, no tanto el juez. Entonces, porque luego, pues puede ser que yo no vea bajo esa óptica y tal vez yo no pida esa prueba de oficio, cuando tal vez sí debía haber sido necesaria, pero que tú es la única persona que me pudo haber dado la información. En cuanto a la forma de fijarla, esta pensión, recordemos que aquí, cuando el juez fija la pensión, son de dos formas. Si es asalariado, que es la fácil, decíamos, ¿no? O sea, para mí como fue la más fácil es asalariado. En este caso, es un porcentaje, ¿no? Recuerden que hay jurisprudencia que señala que cuando únicamente es asalariado es un porcentaje. Este porcentaje sobre los ingresos, en el cual se toman todos los ingresos y se descuentan las deducciones legales, que tradicionalmente son, pues, lo que se les cuenta por seguridad social, ¿sí? Y los impuestos. Sobre esto se saca ese porcentaje de lo que pagaría mensualmente, o sea, o de lo que se les descontaría. Recuerden que se hace el aseguramiento en el caso de que son asalariados, inclusive el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo reitera, ¿no? De que cuando es asalariado, embárgale su sueldo de oficio. Entonces se hace el embargo de sueldo ya, y ya se va descontando por parte del patrón. Cuando no es asalariado o es mixto, por ejemplo, pues ya se puede fijar en una cantidad líquida, es decir, una cantidad en específico de dinero. 5,000, 10,000, 20,000, o sea, ya de acuerdo a cada caso particular, que es lo que se fijaría. Una cantidad que va a cubrir en forma periódica esta persona. Una tercera opción, que únicamente se puede cuando es por convenio de las partes, es de que una parte se cubra en efectivo y otra parte se cubra en especie, que eso es común muchas veces cuando son convenios, ¿no? De que a veces pues pactan, ¿no? Tanto en efectivo, pero adicionalmente el papá, por ejemplo, ¿no? Que es el que proporciona, va a pagar las colegiaturas, las inscripciones, o el 50% de ello, gastos médicos, ¿no? Inclusive o sea, yo tengo convenios súper detallados. Me acuerdo que una vez hubo uno que pactaron que cada 2 años el señor iba a mandar a pintar la casa donde viven los niños, que a veces nos pactan que se renueva el coche donde la mamá lleva a los niños a la escuela cada 5 años, que él se encarga de darle mantenimiento al coche que se usa para transportar a los niños. O sea, cuando es convenio, puede ser tan específico como las necesidades particulares de las partes. ¿Por qué? Porque qué mejor que las dos partes que saben las posibilidades y necesidades. Cuando nosotros nos toca resolver como jueces, pues sí es un poquito más cuadradón como fijamos, ¿no? Es decir, asalariado, porcentaje, no asalariado, cantidad en efectivo, punto. Entonces ahí es donde puede haber la ventaja de un convenio. Recordar que ahora que los convenios, ya sea que se haga ante el juez, en mediación, o bien recuerden que ya la Corte ha señalado que los convenios que se hacen ante el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de Familias, y del DIF, ya tienen valor en juicio, es decir, inclusive ni siquiera tienes que homologarlo. Ya la Corte resuelve por jurisprudencia que esos convenios, este, si, cuando lo firmas, simplemente vas a presentarlo ante el juez para ejecutar, que también es otra forma donde puedes ya ejecutar estos convenios, ¿no? Que no es común que se pida, pero también está esa posibilidad, que es cuando puede convenir, ¿no? O sea, entonces decíamos, juez fija, efectivo, porcentaje. Si es convenio, puede haber pues, infinidad de opciones. Recordando que para que te lo aprueben en convenio, sí debe ser mínimo una cantidad en efectivo, aunque lo demás sea en especie, ¿no? Pero sí te van a pedir una cantidad mínima, una cantidad cuando menos en efectivo, y ya lo demás, pues en especie, especificando. Que aquí siempre es bueno que sean ser específicos para evitar conflictos. Por ejemplo, a veces que pactan
que va a comprar despensa el señor, ¿no? A veces mediano. Yo sí les pido, bueno, mencióname una cantidad mínimo que va a valer la despensa. ¿Para qué? Para evitarles conflictos a las partes. Porque luego empiezan las interpretaciones, ¿no? De que el que paga la despensa, pues va pensando que eso es suficiente, la otra persona dice, no, es muy poco y empieza el conflicto. En cambio, si pactas una cantidad mínima a cubrir, ya si la persona quiere dar más, adelante. Entonces, a veces, pues, es bueno poner esas cuestiones, sobre todo cuando son como cuestiones como en el caso de despensas, compra de ropa, a veces pactan que se le va a comprar ropa a los niños. Bueno, especifícame cómo va a ser esa compra de ropa. Porque si no, una parte va a decir, no, pues es que los niños necesitan mucha ropa. Y la otra persona dice, no, pues yo ya te di un montón de ropa. Y empieza el conflicto. En cambio, allá si se pone, por ejemplo, que se va a cubrir en estos meses ropa por un valor de cuando menos esto, bueno, ya tenemos como ya para evitar esas cuestiones, esos conflictos, que sí sería una recomendación cuando realicen esos convenios para evitarles conflictos a las partes, ser en esos casos específicos. ¿Sí? Igual, recuerden que cuando se ocupa la casa, se puede tomar como deducción legal lo que se descuenta al trabajador por el crédito del Infonavit o Fobiste, ¿no? Recuerden que ya hay tesis en ese sentido, porque pues que se tome como una deducción legal. Aquí recordando que es obligación en este caso de que lo va a solicitar, acreditar que el crédito que se le está aplicando es del predio que está sirviendo de habitación para su acreedor alimentario o es donde él habita, tiene que demostrarlo, porque a veces también falla ese detalle para que se tome como una deducción legal. Ya una vez fijada esa pensión, recuerden que, pues como cualquier tema de materia familiar, los alimentos se pueden modificar, que ya sea para aumentar o disminuir, recordando que acá lo importante es el cambio de circunstancias. O sea, si bien hay cosa juzgada, en materia familiar sabemos que se puede modificar, pero acá lo importante es acreditar el cambio de circunstancias, es decir, qué ha sucedido diferente, cuál es el cambio de circunstancias diferente al cuando el juez lo fijó. Porque a veces sí me ha tocado como que quieren que haga yo un nuevo análisis de la sentencia ya fijada, ¿no? Si no es una apelación, estas modificaciones de pensión, es que hay cambios de circunstancias. La común, por ejemplo, que nos piden, por ejemplo, para disminución, por ejemplo, es que hay nuevos acreedores alimentarios, es la común. Recordando que el hecho que haya nuevos acreedores no significa per se que se vaya a bajar. Hay que analizar las características particulares. Vamos a recordar el caso de Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Imagínense que del niñito de 6 años, pues le fijamos pensión a Carlos Slim, ¿no? Pum. Entonces luego Carlos Slim agarra y va a promover un procedimiento de reducción de pensión contra su otro acreedor de alimentación. ¿Sí? Porque ya cambian circunstancias, porque ahora ya me fijaron una nueva pensión por otro hijo. ¿No estás de acuerdo que Carlos Slim tiene para pagar a esos dos hijos y hasta 1,000 más? Entonces no es imposibilidad, o sea, tampoco es un cambio de circunstancia que amerite esa cuestión. O sea, entonces acá hay que acreditar ese cambio de circunstancias y que conlleve necesariamente esa necesidad de modificarlo, porque no significa per se, sobre todo cuando hay nacimiento de hijos, significa per se ese cambio, ¿no? O sea, entonces hay que analizar. Recordar también que existen criterios que las simples declaraciones fiscales no es suficiente para una modificación de pensión. O sea, es decir, ¿por qué? Porque me fijaba una pensión con base a mis declaraciones fiscales. ¿Qué hago? Pues declaro en ceros mis propias declaraciones y ya, para que luego busquen disminuir, ¿no? O sea, recordar que la declaración fiscal es voluntaria. Entonces ya por allá también hay criterios que basados en que es unilateral, esa prueba por sí sola es insuficiente para una reducción. Porque también sí me ha tocado varios que así dices, no manches. O sea, solo hace su declaración y ya, ¿no? Y pues acá es algo unilateral. Implica una mayor acreditamiento. Y pues luego pues sabemos que también se puede cesar la obligación, que ya es normalmente las causas clásicas, ¿no? Desde que ya deja de necesitarlos, ¿no? Porque ya concluyó estudios, ¿no? Ya trabaja, etcétera, ¿no? Que igual acá pues empiezan los demostramientos, ¿no? Que recuerden que la clásica, que es cuando ya los hijos ya dejan de estudiar, recordar que ahorita el criterio de la corte es hasta que tengan título y cédula, salvo que ya hayan tardado en exceso
en obtener ese título y cédula, ¿no? O sea, donde fueron tomando cosas, ¿se acuerdan? Hace como 10 años, cuando hubo lo de la huelga del UNAM, que estuvo de moda el MOSH, que tenía ya creo que 20 o 30 años estudiando allá, o sea, pues tampoco, ¿no? O sea, por eso ya cuando hay una excesividad en esos estudios, pues puede conllevar allá. Un año de retraso no es suficiente para una cancelación, ¿no? Porque a veces sí me toca, ah, es que un año. Bueno, realmente, bueno, como menos el criterio del circuito de acá es que un año no. Tiene que haber ya algo más gradual. Inclusive la Corte dijo, pues ha dicho hay que analizar las circunstancias porque es atrasado. Entonces acá hay que ver, por eso tampoco es, porque a veces sí nos toca como que se desesperan y tiene apenas 22 años, ya lo están pidiendo, ¿no? Y pues ves que solo es un año tal vez el atraso. Entonces, pues ya no conlleva eso. Pero bueno, ¿no? Ese es así como que a grosso modo, ¿no? Pues el tema de pensión alimenticia. No sé si quieren ahora para pasar la etapa de preguntas para ir nutriéndolo más. ¿Alguna pregunta o comentario? No sé, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una, Adelante. aunque suene un poco tonta. Es que soy No, no. estudiante, pero tengo una duda. Tengo un caso que estoy checando, que vi afuera de los juzgados, donde una señora está pidiendo pues la pensión alimenticia, porque su marido no ha pagado. Entonces ella ni sabía cómo fue el medio que quedó su convenio de divorcio. Entonces cuando fui a checarlo, dicen que es por asalariado, o sea que Ujú. supuestamente su trabajo se lo descuentan y se lo depositan, pero ya lleva meses que no lo hacen. Entonces es donde crea el embargo de su sueldo. Ahí lo que procede es escribir, hacer un escrito y meterlo en el juzgado. O sea, Sí, sí. Subsidiario, en caso o de que los también pagos había, sean en caso de los no sé, creo que alguien habló. Ok. No, adelante, sigue con la pregunta. Te escucho. Entonces, había visto igual en un tema o algo que habían comentado mis compañeros, que también cuando es incumplimiento o irresponsabilidad para pagar una pensión, también está un apartado en no me equivoco, en el Código Penal del Estado de Yucatán. Entonces ahí es donde creo mi duda. Sí, sí. No Sí, sabría si me sí. pueden resolver. Recordar, son varias preguntas en esta. Te voy a dar las respuestas así. Uno, recordar que cuando hay un incumplimiento, pues realmente pues hay dos mecanismos, ¿no? La vía penal y la vía familiar. La vía familiar, pues es por la parte del delito, ¿no? Que es cuando meten su denuncia de fiscalía, se abre la carpeta de investigación y en su caso, pues se judicializa, etcétera, ¿no? El otro caminito, pues es ante el mismo juez familiar, donde está el convenio, pues solicitar el cumplimiento. Recordar pues como les digo, había hasta las partes, ¿no? Hasta con los medios, ¿no? Aquí ellos los tienen que solicitar por escrito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no, yo, ¿cómo voy a saber que no está cumpliendo? Tome en cuenta que en promedio, o sea, yo, así a ojo de buen cubero, yo en el juzgado debo tener casi 10,000 expedientes. O sea, es casi imposible de que sepamos si están cumpliendo, máximo que cuando que esos pagos se hacen muchos se hacen en las cajas del fondo auxiliar, otros se realizan a cuentas bancarias, y entonces para nosotros es imposible saberlo. O sea, se tiene que solicitar ante el juez que tiene el expediente. Aquí puede ser de que uno tal vez no se ha girado el oficio de embargo. Podría ser que es checar el expediente si se llegó alguna vez a girar el oficio de embargo. Si no se ha girado, pues es solicitarlo por escrito que se gire el oficio de embargo. Otra opción puede ser de que tal vez ya el señor ya lo despidieron, ¿no? Y tal vez hasta ya haya informado la empresa al juzgado que ya lo despidieron. Que aquí lo que hay que hacer, pues también es solicitarle al juez, ya sea lo más fácil es que si la señora sabe de qué se dedica el señor o cuál es su empresa, de una vez pedir el nuevo centro de trabajo, dar el nombre y domicilio, para que el juez pueda girar ese oficio para hacer el embargo del nuevo trabajo, porque al ser un porcentaje de su salario, pues es ir donde está su nuevo centro de trabajo. También se le puede solicitar al juez si se desconoce, o dos opciones, ¿no? A veces me solicitan que yo requiera al señor por apercibimiento de multa. Le notifico personalmente para que me dé su nombre y domicilio. O bien puedes pedir también al juez que gire oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para que nos informe cuál es el nuevo centro de trabajo, para que nosotros tengamos el nombre y domicilio, para que tú puedas también de esta forma pues pedir el cumplimiento. En el caso, ¿qué sucede? A veces, pues ¿qué implica? Si no conseguimos que el señor aparentemente ha estado de baja en todos los centros de trabajo, ¿implica que no paga pensión? No. Por ejemplo, yo en lo personal, lo que hago, le requiero, bueno,
no sé dónde estás trabajando, ¿no? Porque inclusive puede ser que sea de chocolate, ¿no? O sea, tomemos en cuenta qué porcentaje tenemos poblacional que son chocolates. Bueno, les diría yo, bueno, cuando menos es ganar un salario mínimo. Entonces, cuando sobre base en salario mínimo, págame el porcentaje equivalente a ese salario mínimo. Es decir, ahorita el salario mínimo ya está en más de 6,000 pesos y dicen que para el próximo año va a ser en 8,000. Entonces, sobre esa base tienes que, cuando menos, pagar. Entonces, puedes pedirle al juez que le requiera al señor. Aquí puedes recordar que puedes solicitar si tiene casas, pues en este caso, pues como está insolvente y no le logras embargar, pues recuerda que a veces nos piden que le embarguemos una casa. ¿Para qué? Para que en caso que no cumpla, pues se pueda también cobrar haciendo el remate del predio. El registro de deudores alimentarios es otra opción. También si nos toca a veces que de plano son 100% insolventes, que es cuando pues lo recomendable en estos casos es irte a lo penal. ¿Por qué? Porque pues no, o sea, pues porque también yo, vamos a poner, por cuestiones de competencia, yo no, o sea, yo tengo ciertas, vamos a poner, herramientas a mi disposición para cobrar, pero hay veces que no, o sea, todas esas herramientas, pues sobre todo cuando son insolventes, pues no son suficientes. Entonces, sobre todo esos que son insolventes, que no tienen casa, no tienen predio, les vale cacahuate hacer registros de deudores, etcétera. Lo mejor, pues ya sería en este caso irte solo penal. En su caso, ver que el juez cuantifique los adeudos para facilitar en la carpeta de investigación, porque al fin y al cabo, como va a derivar del expediente familiar, de ver cuánto es lo que debe la persona para que cuando en la carpeta de investigación le facilitas el trabajo a la fiscalía, inclusive hasta el juez de control en su caso, para que pues eso, pues ya irte por la vía penal, ¿no? Que ya, como digo, lo que les platicaba ya hace un rato, ¿no? Se vuelve, la cuestión de alimentos llega un momento que se vuelve demasiado casuístico. O sea, cada caso es súper diferente. No sé si quedó alguna duda de lo que me preguntabas. Ninguna duda, la verdad, súper completo y sí me, sí me informé bien. Muchísimas gracias. No, de nada, al contrario, para servirte. El Veo que el chat, licenciado Javier León tenía una pregunta y posteriormente el licenciado Juan López tenía también la mano levantada, doctor. perfecto. Igual veo que en el chat hicieron algunas. Si quieren, contesto los dos orales y pasamos a las del chat también para ir juntando. A ver, adelante, la primera oral. Sí, sí, me escucha, Sí, abogado. sí, adelante. Ok, son dos preguntas. Adelante. Primero, ¿tendrá algún criterio por parte de los jueces en fijar alguna pensión alimenticia cuando el deudor alimentario no tiene un sueldo fijo? Es decir, que sea un plomero, un electricista, inclusive pusieron allá uno que trabaja en InDrive o en Didi. Esa Sí. es una. Y dos, a los que realmente tienen un sueldo fijo, que sea algún maestro que trabaje en algún súper, un salario fijo, ¿qué porcentaje normalmente manejan ustedes al fijarlo? Bueno, Esas son las dos sí, preguntas. sí. En el caso de, como dices, un plomero, un InDriver, etcétera, primero, pues platicamos, ¿no? Bueno, se investiga, bueno, ¿cuál es su posibilidad? Como digo, puede ser, por ejemplo, declara ante el SAT, por ejemplo, ¿no? Porque hay quien sí declara, como podría ser, por ejemplo, los de plataformas, a veces están los de alta del SAT porque les paga la plataforma. Allá veo sus declaraciones anuales. Por ejemplo, a mí la declaración anual, pues como me sirve, pues me sale allá que, bueno, eso es lo que ganó en el año. Lo divido entre 12, me da un promedio mensual. En su caso, le puedes quitar, si quieres, quítale lo que pagas de impuesto, pero ya tienes allá como una percepción mensual aproximada que te va a servir de guía para fijarlo. Porque si llega un momento que de plano no conseguimos así nada, pues es cuando les platicaba yo, nos vamos como al mínimo vital, que en promedio pues está como entre 1,800, 2,000 pesos, bueno, aquí en Mérida, ¿no? O sea, recordando que hay gente de otros estados que puede ser que sea más alto, ¿no? Porque pues por los estilos de vida no es lo mismo una pensión de Mérida a una en Monterrey, por ejemplo, que la capacidad económica es más alta. Por eso lo que les platicaba se vuelve muy importante en estos casos, pues investigar para ver si hay formas de saber. Por ejemplo, me ha tocado que a veces los señores reconocen, sí, soy plomero y gano, pues voy ganando como a la semana 9,000 pesos, ¿no? O 2,000, vamos a poner algo más real, 2,000 pesos. Bueno, 2,000 a la semana, 2 por 4, 8. Este señor gana por al menos 8,000 pesos. Entonces ya tengo una mejor base que un salario mínimo que son 6,000. Por eso también se vuelve muy importante esas herramientas de probatorias. Que igual un consejo, aprovechando tu pregunta, ya ven que ahorita actualmente con nuestro código actual de Yucatán tenemos diligencias de alimentos o bien en la vía ordinaria solicitarlos. Mi consejo, si es asalariado,
pues sí te conviene diligencia de alimentos, no, tal vez no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque giro informe, me contestan y te fijamos tu pensión. Cuando no son asalariados, mi consejo es irte a la vía ordinaria. Ni le interesa diligencia de alimentos. ¿Por qué? Primero, porque tarda más. Recuerda que en diligencias de alimentos, yo hasta la sentencia te voy a dictar alimentos, no te puedo dar una provisional. Es hasta las diligencias. Entonces acá, si yo investigo bien o más a profundidad para conseguir una mejor pensión, pues me tardo más, se tarda más tu expediente, ¿no? Entonces, mientras tanto no está cobrado tu cliente. Y si no investigamos bien, pues la pensión va a ser baja. En la vía ordinaria, ¿cuál es la ventaja? Que mínimo, pues el juez te va a fijar una provisional, que tal vez era la misma que yo te hubiera fijado en los diligencias de alimentos porque no tengo nada. Pero allá, ya luego, cuando ya está cobrando tu clienta, mientras ya tienes la paciencia de que se desahoguen las demás pruebas. Aparte de que en vía ordinaria puedes mediar. Muchos se llegan a mediación, ya sea cuando van a la etapa de mediación o bien ante el mismo juez, hacen un convenio y puede ser hasta una pensión más alta, o inclusive hasta la misma parte, por un divorcio sin causales, te ofreces hasta una mejor pensión que tal vez la que tuviera fijado el juez en diligencia de alimentos, o aparecen mejores pruebas. Por eso pienso que muchas veces las diligencias de alimentos es más perjudicial cuando no son asalariados, ¿no? Sin embargo, ya ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Civil y Familiar va a desaparecer porque ya desaparecen las diligencias de alimentos. O sea, ya va a ser todo vía ordinaria. Pero bueno, eso es en cuanto a los como tipo plomos de letra. Entonces acá se vuelve, como digo, muy importante demostrar un aproximado de ingresos, ya sea por vía de declaración fiscal, banco, o sea, como se dice, pruebas indirectas de su capacidad. Cuando no hay nada es cuando te digo, nos vamos al mínimo vital, que sería como 2.000, 1.800 en Mérida aproximadamente. En porcentaje, también me ha tocado ver, por ejemplo, que va cambiando igual de estado a estado, ¿no? Aquí normalmente, por ejemplo, en Mérida, o sea, o en Yucatán, por un niño es un 30 o un 35% aproximadamente, ¿no? Obviamente puede haber variables que cambien, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo una vez, por ejemplo, cuando estaba yo en Valladolid, me tocó una señora que demostró que tenía cáncer terminal. Estaba aprobado el expediente clínico, o sea, no había duda, ¿no? Que inclusive tenía que viajar a Mérida para sus tratamientos. ¿Estás de acuerdo que no le puedo fijar un 30% a esa persona? O sea, sus necesidades probadas, etcétera. Por ejemplo, en ese caso me acuerdo que le fijé un 50, pero porque sí está probado, documental. Recuerden lo que les digo a veces no se prueba, porque a veces de palabra dicen, no, pues sí, tengo 20,000 dolores, enfermedades, pero la prueba, pues le digo, porque tienen que probar lo que dicen, ¿no? O sea, bueno, entonces normalmente por un acreedor va como entre 30. A veces cuando es la mujer veo que a veces cuando es un adulto pues va un poquito más bajo, ¿no? Cuando es la cónyuge concubina. Por eso decía, cuando son hijos es normalmente entre 30 35. Cuando son dos va como entre un 35, un 40. Cuando son tres va como entre un 40, 45, hasta un 50. Como digo, es como que el parámetro, ¿no? O sea, obviamente ya va más argumentado. Como le digo, esto es como que genérico. ¿Por qué? Porque me digo, porque para ver circunstancias particulares que hace que cambie, por ejemplo. Sí, pero también el señor tiene otro acreedor alimentario. Pues estás de acuerdo que no va a ser ese mismo porcentaje, implica un porcentaje más bajo. Más bajo. O a veces toca que tienen 20,000 hijos. Acá, pues obviamente, pues ya va el porcentaje va mucho más bajo porque tiene muchos acreedores alimentarios. Entonces va variando un poquito el porcentaje. No sé si con eso, Sí, quedó claro, abogado, gracias. de nada. La siguiente pregunta oral que era, ahorita pasamos luego a la Licenciado, de. licenciado Juan López tenía la mano levantada hace un momento. Adelante. Gracias, me escuchan. Buenas tardes. ¿Qué pasó, abogado? Buenas tardes, ¿qué tal? Una duda, mencionó usted un término de pensión compensatoria. Sí, ¿Eso es diferente a la compensación en el caso de sí, sí, matrimonios por separación? sí, sí, sí. Sí, recuerden que pensión compensatoria y compensación son dos conceptos diferentes. Pensión compensatoria es una pensión que esta se da cuando concluye el matrimonio o el concubinato, en el cual, como decía yo, aquí al concluir, pues ya no vamos a ser cónyuges, no vamos a ser concubinos, pero te la voy a dar en compensación, pues sea compensatoria, para resarcir, pues, esos años que te dedicaste al hogar, al cuidar a los niños,
o en mayor proporción en esos temas, etcétera, que conllevó a que tuvieras la necesidad de recibirlos. Por eso normalmente en pensión compensatoria sigue habiendo el binomio necesidad, porque es una pensión. ¿Sí? Compensación, que es la otra figura, y ya lo demás entra bajo reglas similares a una pensión alimenticia, la pensión compensatoria. Es decir, va a implicar una pensión en porcentaje, cantidad líquida, o sea, las mismas reglas que una pensión. Compensación a secas se va a dar cuando en el divorcio o en concubinato, en el caso de divorcio, cuando hay separación de bienes, cuando hay separación de bienes, uno de los cónyuges se dedicó al hogar, o al cuidado de los hijos en mayor proporción, y implica que por esa cuestión no tuvo bienes o los tuvo en menor proporción. Y sobre esa base le vamos a aplicar un equivalente de hasta el 50% del valor de los bienes. Recordar que aquí, pues lo importante es que se usan los bienes adquiridos en el matrimonio. Es decir, si la casa se adquirió antes de casarse, pues no entra. Si no adquirieron nada, pues tampoco. Tiene que haber, entonces son varias ya otras reglas muy particulares que aplicamos ya para el caso específico de compensación. Por lo tanto, son figuras diferentes. Tenemos casos en que se condenan a las dos cosas, es decir, pensión compensatoria y compensación. Tenemos casos en que solo hay compensación, más no pensión compensatoria. Por ejemplo, que no sé, que ella trabajaba y tiene ingresos suficientes para subsistir, por lo tanto no hay la necesidad y no se le fija pensión, pero sí va a tener pensión compensatoria porque pues él adquirió bienes y ella no, y se hace esa regla, ¿no? O va a haber casos en que sí tenga derecho a una pensión compensatoria más una compensación, porque uno está en casado social legal, no aplica la regla. O dos, no se adquirieron bienes. O inclusive a veces hasta es la que tiene los bienes a su nombre, ¿no? O sea, entonces va a haber, por eso decía yo, se vuelve mucho de variables, pero son dos figuras diferentes. Y sí es importante entenderlo para que pues cuando solicitemos, pues quede claro de nuestra propuesta, también para que el juez entienda lo que proponemos, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta o vamos a las de chat? Juez, perdón, juez, usted mencionó que entonces se debe hacer la solicitud de ambos, de la pensión compensatoria y de la... Se puede solicitar si consideras que tu clienta tiene derecho a ellos dos, ¿no? Pero sí se puede pedir las dos. La Como digo, pensión son figuras diferentes, ¿eh? compensatoria y la Compensación. compensación. Gracias, De muy nada. amable. Bien, en el chat, para que no olvidemos a los del chat que me preguntaron, vamos a ir. Preguntaba, lo veo y que veo que varios se fueron allá, lo de la deducción del decreto Infonavit, que cómo funciona, ¿no? Aquí recuerden que decíamos, cuando es asalariado, nosotros ¿cómo hacemos? Sumamos todos los ingresos y únicamente del total vas a poner, me das los ingresos 10,000 al mes. En la parte, normalmente las nóminas del lado derecho, te salen lo que le van deduciendo, ¿no? Que impuestos sobre producto del trabajo, lo de seguridad social, que es el seguro social, a veces sale que le quitan préstamos personales, etc. De allá solo tomo el del seguro social o FOBIS, ISTEI, por ejemplo, en caso que son de gobierno del estado, o sea, la que es seguridad social, y quito el impuesto. Hay casos en que sale que tienen que se les quita por Infonavit o se les quita por préstamo hipotecario de seguridad social. Aquí ya hay tesis que te señalan que esa también la puedo tomar como deducción. O sea, recuerden que, pero, entonces esas dos deducciones, las primeras, vamos a ver para que explicar, para que no se me corte la idea. Entonces vamos a poner que el seguro social y de impuestos son 2,000 pesos. Entonces de 10,000 le quito esos 2,000 pesos, quedan 8,000. Sobre esos 8,000 saco el porcentaje que le fijó el juez. Eso es lo que tiene que pagar. ¿Sí? Las demás deducciones no las tomen, o no, como que no existieron, no las voy a tomar en cuenta. Si fuera Infonavit, por ejemplo, que le quitan el Infonavit, le dice las tesis, y el señor dice, oye, y se demuestra que es la casa donde están viviendo ahorita los niños, la que estoy pagando y me la descuentan de mi nómina. En este caso, si él se demuestra, se puede tomar en cuenta como una deducción legal. Es decir, decíamos, a ese trabajador ya habíamos dicho que eran 2,000 pesos de seguro social y de impuesto. Y de Infonavit son otros 1,000 pesos. Se demuestra eso. Entonces, a los 10,000 le restaremos 3,000 pesos. Y quedarían 7. Y sobre esos 7 saco el porcentaje. Es decir, lo tomaría yo en cuenta para restar a mi total de los ingresos. Esa va a ser la diferencia si es deducción legal o no.
Que aquí, como digo, se vuelve importante demostrar, te dice las tesis, que el préstamo de hipotecario de Infonavit o Fobiste, es decir, seguridad social que está protegido en el artículo 4 constitucional, es para la casa donde vive el acreedor o el deudor alimentario. ¿Sí? ¿Ibas a hacer una pregunta, Juan, sobre esa cuestión? Sí, esa deducción la hace A usted. ver, no te escucho. Esa deducción la hace usted de oficio o yo tengo que solicitársela. Bueno, en el caso Tienes de, que solicitarla. en el Sí, caso de porque, diligencias como te no se decía, puede. primero, yo como sé que eso que le están quitando al señor es de la casa donde viven los niños. Porque puede ser que sea hasta un tercer terreno, que inclusive hasta lo renta él. O sea, no necesariamente significa que es la de los niños. O sea, yo no tengo cómo saberlo. Entonces acá lo tienes que solicitar y demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, lo ideal que es que acompañes, pues, la documentación, por ejemplo, tal vez el contrato de hipoteca o lo de contrato de seguro social, o sea, para que el juez lo vea y que de repente, pues, ya sale dónde están viviendo los niños, por ejemplo, ¿no? Porque sale que es el domicilio donde están, entonces ya para que, pues, lo tome en cuenta, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí, sí. Igual preguntan de los in-driver, preguntan que no siempre declaran ante el SAT. Aquí sí se nos, eso lo de de plataformas, a veces sí se nos ha, o sea, hasta ahorita, bueno, por lo menos yo, en lo personal, no sé si algún compañero ha logrado, las plataformas, ni siquiera, no hemos logrado, por ejemplo, yo con Uber, por ejemplo, no he logrado localizar las oficinas donde te reciben la información, porque las de media te señalan que acá solo se enfocan para dar de altas y bajas, no es ahí que te mandan a México y en México, entonces se vuelve un problema, porque sería la información técnicamente la plataforma. Con los que hemos podido acreditar es o por el SAT o por la cuenta bancaria donde se le hace deposita la plataforma. Obviamente también el problema es de los que les pagan en efectivo, ¿no? Porque ya ven que esas plataformas también permiten la posibilidad de efectivo, pero sí se vuelve complicado. Sí me ha tocado también casos de que los trabajadores de esas plataformas reconozcan en audiencia que se dedican a eso y ganan un aproximado. Entonces también es otra forma, pero sí se vuelve a veces complicado, ¿no? Porque normalmente eso es con SAT, cuenta bancaria, reconocimiento por parte de ellos de que trabajan ahí, o sea, y cuánto es lo que ganan, ¿no? O sea, pero sí se vuelve complicado. Porque, como digo, hasta ahorita yo, por lo menos a mí, ¿no? Desconozco si algún compañero o compañera ya ha logrado, pues, de que la plataforma, ¿cuál es el domicilio de esas plataformas para que nos contesten? Porque recuerden que acá lo que les decía yo, muchas veces va de allá que ustedes nos echen la mano, ¿no? O sea, de que ustedes nos digan, bueno, aquí esta es la oficina de InDriver donde te va para que gires el oficio, ¿no? Porque es cuando yo te giro el oficio. Pero, pero acá ya implica un poquito esa dualidad, ¿no? Bien. A ver, en plataforma, ¿qué más nos preguntaron en el chat? A ver, cuando se fija una pensión por porcentaje y dejó, no, ya no tiene ingreso, ya no hay centro, ¿sabes? ¿Queda un nuevo importe a aportar o lo último que se descontaba? Ah, lo que decíamos de los de por porcentaje, cuando ya no trabaja. Como digo, yo lo personal sobre el base del salario mínimo le saco el porcentaje. Porque yo es lo que hago, ¿no? Es decir, bueno, no sé cuánto ganas ahorita, pero mínimo debes ganar un salario mínimo sobre esa base, ¿no? Sobre todo toma en cuenta que inclusive hasta el nuevo Código Nacional te habla de usar como base el salario mínimo, mientras averiguamos dónde trabaja, ¿no? Luego, ¿cómo aplicar un criterio para fijar una pensión cuando el deudor carece en cierto punto de medios para dar pensión? Pues como decía yo, o sea, cuando desconocemos, es que acá habría que ver por qué carece esos medios, ¿no? O sea, si es una discapacidad que le imposibilita trabajar o simplemente es porque no trabaja. Que acá recuerden que hay tesis que te dicen, ¿no? O sea, pues qué padre, vamos a poner, pues yo no trabajo y ya, para que no me cobre el juez, ¿no? Por eso las tesis van en el sentido de que aún así, acá lo que se califica es la aptitud para trabajar, que es cuando nosotros fijamos, y en este caso esa aptitud la tomamos en cuenta, le fijamos con base al salario mínimo. O sea que el mínimo vital, y normalmente, como digo, acá en medio están con 1,800, 2,000 pesos aproximadamente, ¿no? Que es lo que normalmente cuando no tenemos nada, de nada, de nada. ¿Cuál es el máximo porcentaje para fijar? Pues propiamente la ley no te dice nada, no te dice un porcentaje, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, hubo una vez que me tocó un exhorto de Campeche, o sea, por exhorto me pidieron a mí que yo girara un embargo de sueldo de un muchacho a la fiscalía
del 90%, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Que no hay porcentaje. Me acuerdo que esa vez hasta le dije al técnico, sácale copias certificadas del exhorto para que vea la fiscalía que no es error de dedo nuestro, sino que así lo está pidiendo el juez de Campeche para evitarnos acá que luego nos echen culpas, ¿no? O sea, propiamente no hay un porcentaje. Todo va a depender, como yo les platicaba, ¿no? Bueno, ¿cuánto gana esa persona? ¿Cuántos acreedores alimentarios hay? O sea, va a ir muy de la mano, ¿no? O sea, porque va dependiendo, igual a veces lo que pasa es que son varios acreedores alimentarios, ¿no? Entonces implica que pues hay personas que tienen hasta 4 embargos de sueldo, ¿no? Porque tienen hijos con diferentes personas. Entonces llega un momento que entre poquito a poquito esos embargos, cuando te das de cuenta, ya tiene embargado ya un 80, por ejemplo, ¿no? O sea, que sí han habido casos así, pero propiamente no hay así como que yo te diga un máximo, ¿no? O sea, habría que ver mucho las circunstancias particulares del caso. El máximo, el máximo de pensión que se puede fijar un deudor, igual lo mismo, ¿no? Aunque sea cantidad líquida, no hay propiamente un máximo. Como te decía, ¿no? O sea, va a depender mucho cuántos son los ingresos, ¿no? Como decía los de Carlos Slim, ¿no? O sea, pero también va a ser, bueno, cuántas son las necesidades de ese hijo de Carlos Slim para que determinemos cuánto le vamos a fijar. Luego, cuando se trata de un estudiante, pide pensión a su deudor alimentario. En un estudiante, pues, o sea, como te digo, no es que haya una regla general, ¿no? Normalmente a un hijo, pues va un poquito a la pregunta que nos hacía hace rato el abogado Javier León, ¿no? De que, pues va como en un 30, algo así aproximadamente, 33, o sea, aproximadamente para un deudor. Ajá. Bueno, que todas van en el porcentaje que ya habíamos platicado. Para casos de incremento del salario mínimo, ok, cuando hay los de los aumentos de salario mínimo, ¿no? Que cómo se qué pasa si no es asalariado, trabaja por su cuenta. Recuerda que aquí el 36, como te dice, ¿no? Bueno, va a aumentar conforme se incremente el salario mínimo, salvo que los ingresos del deudor alimentario no se incrementen de la misma forma. Es decir, la carga de demostrar sus ingresos, ¿de quién es? Del deudor alimentario. Tú tienes que demostrar cuánto ganas. El que tiene, como le llaman ahorita, maneja mucho la corte, no se han fijado, está manejando mucho lo de disposición probatoria. ¿Quién es el que tiene la disposición probatoria? Es decir, las posibilidades de probar sus ingresos. Pues el mismo deudor alimentario es el que tiene. Entonces a él es el que le corresponde desvirtuar que no aumentaron el mismo porcentaje. Y si no cumple su obligación, pues se le aplica lo del aumento del salario mínimo que señala pues en el Código del Caso de Yucatán. Recordad que hay otros códigos que señalan diferente. Hay estados de la República que te dicen que el aumento es conforme a la inflación. Aquí el problema es que nunca se hizo la reforma cuando vieron lo del show de las sumas, ¿se acuerdan? Nunca se hizo el trabajo acá y se reformó ese artículo como en otros estados sí, que lo pusieron conforme a la inflación para ser más salomónicos. Pero bueno, pero aquí la carga recuerda que la carga es de el deudor de demostrar sus ingresos, probatoriamente hablando, ¿no? Y bueno, creo que ya la última pregunta, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, adelante, Liqua. ¿Sí? A ver, es que casi no lo escuchamos. Bueno, ahora sí. Ahora sí, creo que A ver, ahora. sí, ya lo escuchamos. Sí, ok. A la pregunta que hacía el anterior compañero en cuanto a los incrementos de acuerdo al salario mínimo, cuando estos se solicitan por años atrasados, pero de repente el deudor es un trabajador por su cuenta, como ya mencionaron, ¿verdad? Un plomero, el que vende kibis, ¿cómo acredita que su salario no aumentó o no incrementó? Entonces, normalmente le fijan el incremento del 20, del 15, del 22, de acuerdo al año, y llega una pensión de repente exagerada, ¿no? De 5,000 se vuelven 11,000, y entonces no hay una manera de acreditarlo. ¿Hay algún criterio que usen en la actualidad para disminuir eso? No, porque el problema es el artículo. Ahí el artículo es muy claro. Ok, y en el nuevo Código Nacional no viene nada respecto a eso que nos ayude con esa. No, porque eso, como es algo de derecho sustantivo. Uh-huh. Aquí lo que pueden hacer la propuesta es que reforme ya el Congreso, el artículo 36, que sea conforme a la inflación. Que es lo que, como digo, que es lo que hicieron muchos estados. O sea, cuando vieron lo de la reforma constitucional de Luma,
porque se iba a aumentar el salario mínimo. Muchos estados lo que hicieron, cambiaron este artículo para ponerlo conforme a la inflación, para evitar estos problemas. Entonces, lo que hacen esos estados, como tipo Ciudad de México es un ejemplo, Ciudad de México aumenta conforme a la inflación. Por ejemplo, este año que la inflación fue como de 8 y pico aumentó, ¿no? Ya, que ya es algo más realista, ¿no? O sea, Y y ya y quitamos ese tema. leí un criterio en cuanto al MIC, pero creo que solo se aplica cuando la pensión se fijó Seguridad social. Ándale, No, el salario mínimo, ¿no? sí, ajá, no se aplica. O sea, no hay ninguna, en cuestión de pensión alimenticia, no hay ninguno. O No sea, hay una tesis ninguno. al respecto no hay. Ah, ok, muy bien. Gracias, muy amable. Sale. Que ya está. Para los que trabajan en el Congreso, ya está, ya tienen una reforma para allá, ¿no? Que son así. Recuerden que hay varios temas que están, en familiar hay un montón de temas que están ya rezagados en sustantivo, ¿eh? Porque independientemente del código procesal, ¿no? Que ya, pues ya vamos a... En materia familiar hay muchos que inclusive falta que se adecúen, ¿eh? Ahorita, sobre todo ahorita con el Código Nacional igual. No sé, alguna otra duda o comentario. Hay una más en el De chat. las Fuerzas Armadas, que ¿cómo? Sí, en el chat veo que preguntan de las Fuerzas Armadas cómo se acredita los ingresos. Acá les giramos oficios allá, como son asalariados, los de las Fuerzas Armadas, se gira oficio a Sedena. Y allá ellos nos dan la información de lo que ganan, inclusive hasta si son jubilados. No más que en el caso de jubilados es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, es como su ISSSTE, ¿no? Que tienen ellos, y nos dan el informe de sueldo. Eso pasa con los de las Fuerzas Armadas, porque son asalariados ellos. Ahora bien, la otra pregunta que iban a hacer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto, abogado. Sí, tenía una duda respecto a lo que es, habló usted que una de las características de la pensión alimenticia que es subsidiaria, ¿no? El código dice Sí. que a falta o por imposibilidad, ¿sí? En ese caso, el que tenga obligación del deudor alimentista, hay una orden de prelación, ¿no? En el caso que podría subsidiariamente podría cumplir esa Sí, la obligación. prelación, sí. Sí. El punto es ese. ¿A qué se refiere? Bueno, la falta lo entendemos, ¿no? O sea, no está la persona. Imposibilidad, o sea, ¿de qué imposibilidad? O sea, no puedes trabajar, tienes una incapacidad, o sea, ¿a qué se refiere eso, abogado? Sí, que tenga una imposibilidad para trabajar. O sea, es decir, así, no sé, que tenga una discapacidad así total que le impida trabajar. O sea, no entendiéndose que esté desempleado, ¿eh? Y aquí ese es el problema, por eso es muy raro que pasemos a los abuelos, porque te dice que los dos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ves? O sea, tiene que ser que los dos. O sea, ¿a qué voy? Para ir con los abuelos. ¿Por qué con los abuelos es raro? Porque a veces hasta el papá no puede, pero si la mamá puede, con eso ya no podemos pasar a los abuelos. Correcto. Entonces, por eso ves que es muy raro. Ya ahorita ya a los abuelos prácticamente es muy difícil. Tenían que haber muerto los papás o que tengan una discapacidad, o sea, algo fuerte para pasar a la siguiente línea y así consecutivamente con cada línea de parentesco que te señala el código. Que es lo que ya la corte ya lo aclaró cuando resolvió la controversia de tesis de los abuelos. Correcto, Lick. Ok, muy claro. Gracias. Claro. A ver, igual preguntan que si un adulto mayor, pudiera solicitar pensión a sus hijos. Sí, lo que hemos dicho, se preguntan acá en el WhatsApp que si un adulto mayor puede pedir pensión alimenticia a sus hijos. Sí puede solicitarlo, ¿no? A veces también tenemos casos así, ¿no? De que si tiene la necesidad, pues puede solicitarlo. Que no son comunes, pero sí tenemos así varios, ¿no? Y aquí recordar que también con la pensión alimenticia esa prórrata implica que tiene que demandar a todos los hijos, porque lo que hemos hecho allá le fijamos a todos. Obviamente sobre las posibilidades de cada uno, ¿no? Va a haber tal vez uno que pague una pensión más alta que otra. O sea, por de acuerdo a las posibilidades de cada hijo o hija. Pero sí se le puede, solicitar. ¿Elisa? Hola, buenas tardes a todos. Abogado, tengo una duda con respecto a lo que menciona usted, de que a veces un deudor alimentista tiene varios embargos con relación a varios hijos. En estos casos, como pues estos porcentajes se van fijando, no todos al mismo tiempo, sino van... Exactamente. Entonces, mi duda es con relación a esto. Los jueces que fijan las posteriores pensiones alimenticias después de haberse fijado la primera, ¿qué criterio toman para determinar
no el porcentaje, sino la manera en que van a descontar el porcentaje. ¿Cómo se ¿Toman en descuenta? cuenta, toman en cuenta el primer descuento de la pensión o es sobre el salario total? Es sobre el salario total. Hay tesis que te lo dicen. Lo que pasa Ok. muchas veces es que las siguientes pensiones son más bajas. Es lo que sí ha pasado. Pero es sobre el salario total. Hay tesis que te lo aclaran. O sea, es decir, Ok. del salario total, sobre eso se saca el 30 de esta, el 20 de este o el tal. Es De como se saca. acuerdo. Sí, Ok, muchísimas gracias. de nada. No sé, alguna otra duda o comentario. A ver, igual acá preguntan. A ver, algo de un acreedor. A ver, tú en el chat. Si ahora el acreedor alimentario no cumplió en su momento con su obligación, influye para otorgarle. Pues sí, o sea, porque acá viene el tema de la ingratitud, que es como causal para la pensión. Tomar en cuenta que aquí es igual que la carga probatoria. Recuerde que acá hay que acreditarlo. Igual se toma en cuenta si el menor tiene bienes a su nombre, como una casa para costear sus necesidades. Pues aquí hay que demostrar para qué son esas casas, ¿no? O sea, eso una vez lo platicaba yo en un curso, ¿no? De que los niños se presumen, no significa necesariamente que a todos los niños, lo que pasa es que acá es raro, pero imagínate, no sé, por ejemplo, como Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Los niños artistas o los niños deportistas, ¿no? Ahorita un niño deportista, imagínate, ahorita que hay niños que juegan en la primera división de 16, 17 años, ganan creo que hasta mucho más que el papá, ¿no? Aquí, Un pues en este youtuber. caso, ya no tienen esa necesidad, ¿no? Sin embargo, o sea, ellos tienen la presunción. Entonces aquí el papá, por ejemplo, de Luis Miguel tendría que demostrar que Luis Miguel tiene ingresos superiores que ya le permiten subsistir. Pero acá, y aquí entonces sería, pero ya la carga le corre como decíamos, al tener la presunción el niño, le corre a la otra parte de demostrar que eso le genera ingresos para subsistir, etcétera. O sea, tiene que demostrarse. Sí, porque si la casa posiblemente la tiene, pues no le genera ingresos. No solo es tenerla, sino que, bueno, inclusive ver si él es el que tiene a su disposición la casa, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, alguna otra pregunta o comentario. ¿Cuánto es el tiempo que debe transcurrir para que un deudor esté en la plataforma y posterior tiempo cuánto se quita? Lo de registros deudores alimentarios. Recuerden que el deudores alimentarios a nivel local te establece que son 3 meses. Pero recuerda que tú lo tienes que solicitar al juez. El juez que hace, nosotros qué hacemos, requerimos con apercibimiento de no pagar, te voy a inscribir, porque tengo que llevar al presidente para llevarte el efecto. Cuando ya luego le llevo el efecto, se le inscribe. ¿Cuánto tiempo? No hay un tiempo de cancelar. Lo único que te dice la ley de fiscalía es que si pagas, se le cancela. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca es que pague. Entonces, si tú me pagas, yo te cancelo ahorita. El que te cancele no implica que más adelante no te pueda volver a inscribir. Es decir, me vuelves a atrasar más de 3 meses, te vuelvo a inscribir, porque acá lo que se busca es que pague, ¿no? El Código Nacional va bajo la misma dinámica de 3 meses. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares igual señala 3 meses, siguiendo la misma dinámica. ¿Puedo hacer la pregunta, abogado? Sí, adelante. En el caso de un hijo que ya ve que la pensión nos dice allá el código que es hasta que cumpla los 25 años siempre y cuando siga estudiando. Si tenemos un estudiante que es medio flojito y su universidad no la ha acabado, y esto resulta que lo acaba hasta los 27 o 28 años porque estuvo atrasado en la prepa y todo eso, estuvo acarreado, ¿tiene la obligación el deudor alimentista de seguir pagándolo independientemente que llegue a 27, 28 años? Acá, la Corte ha señalado, ¿no? De que en estos casos hay que analizar las particularidades del por qué se atrasó, ¿no? Aquí es porque está reprobando mucho las materias, cuántos años se atrasó. Como te decía, yo aquí he visto que el criterio del colegiado es 1 año, se las perdonan, 2 años igual. Ya 3, pues ya, oye, ya es demasiado, ¿no? O sea, habría que ver mucho, es el caso muy específico, ¿no? Ver el por qué se atrasó, también, o sea, cuál fue el motivo por el que se atrasó, por ejemplo, es que se tuvo una enfermedad, y lo internaron durante 1 año, o sea, aquí está justificado, o sea, habría que ver mucho casuístico, pero normalmente por 1 o 2, yo sí he visto que se las perdonen. Ok, Igual, ¿sí?
Está bien, está bien. Ok. Igual, de retroactivos a un acreedor, pero si mi antecedente se resuelve que el otro acreedor iba a solventarlos, no me quedó clara la pregunta esa del retroactivo, no sé si la quieran profundizar en el chat. Si, por ejemplo, si mi mamá y papá me piden pensión y yo, Perdón, juez. Cuando sí, menciona 1 o 2, se refiere a años. sí, Ah, ok, gracias. nada. Si mi mamá y papá me piden pensión y yo no quiero que paguen mis hermanos, o sea, por, como que, ¿qué pasa, no? No entiendo, o sea, de que, o sea, normalmente nosotros, recuerda que nosotros fijamos la pensión, ¿no? O sea, y ya de allá, pues ya el cumplimiento, pues ya va a depender de allá del deudor, y si no, pues ya usamos los mecanismos, ¿no? La pensión retroactiva en caso de reconocimiento de paternidad para que de sanción, ¿cómo se aplica el retroactivo? Con el último importe fijado. Yo lo que he hecho es tejer oficios para, ya sea el SAT o al patrón, para ver los ingresos de todos años por años, ¿no? Para que sea un poquito más equitativo, más justa. Recuerden igual ahorita los retroactivos, que un tema que se analiza, se los digo, porque ahorita de pronto ya me tocaron dos, así que yo me quedé así, porque ya lo habían dejado de hacer. Un tema para analizar qué tan fuerte o no va a ser es la conducta procesal del demandado. Te dice la corte, es decir, qué tantos recursos mete, qué tantos amparos tiene, etcétera. Por eso la mayoría prácticamente van plumitas para que les hagan su prueba de ADN para que no venga tan duro. Nomás se los comento porque sí me ha tocado algunos que hasta yo se los hago ver las tesis. Pues tú sígueme metiendo amparos, de todas maneras la otra parte es una deuda que se va a seguir creciendo porque eso se lo vas a deber porque el retractivo es imprescriptible. Simplemente va a implicar que cuando se fije por parte del juez, te va a fijar mucho más poderoso ese retroactivo, te va a sancionar todos esos amparos que metiste, incidentes o todos los recursos y todas las cuestiones que hagas, ¿no? Que es un tema que se analiza, ¿no? Que es lo de la mala fe procesal. Cuando liquidan un deudor alimentario, ¿cuánto se debe descontar de liquidación para garantizar? Normalmente acá el juez pone cuánto es lo que debe constar del finiquito para garantizar la pensión. Igual vi que Mara había levantado la mano en el chat. ¿O si iba a hacer una sola? Sí, sí, Adelante. señoría. Tenía una pregunta sobre lo de falta de pagos de la pensión. Es decir, supongamos que el demandado o la demandada no pagó, supongamos desde mayo del 2022 y venga a hacer un pago de un mes de junio, pero del 2023. Aún así se puede girar el oficio por todos los meses Sí, atrasados que no sí, hizo sí. su pago. Sí, porque recuerden que los alimentos es imprescriptible. O sea, el dinero, si no paga un mes, lo debe. Y se puede solicitar en cualquier momento el pago. Ok, perfecto, gracias. De nada. ¿No sé alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Otra duda, abogado. En el caso de lo que es la pensión alimenticia, en el caso del matrimonio, pues estamos hablando de que estuvieron casados, pues el tiempo que estuvieron casados, ¿no? Con excepción a no ser de que la cónyuge, ¿sí? Se dedica a las labores domésticas o bien, si adquiere algún compromiso, o sea, se vuelve a casar, etcétera. No cesaría la pensación compensatoria, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, Estamos hablando de un divorcio. no, ya ahorita ya hay criterios de que aunque se vuelva a casar, no se cancela. Ah, ok. Sí, porque acá como eso como un tipo una indemnización, o sea, acá lo que lo va a cancelar va a ser cuando pase ya el número de años que estuvieron casados. Es decir, en la sentencia ya ves que el juez le va a condenar, no sé, la pensión a 10 años. Ok. Cuando venza los 10 años es cuando se cancelaría. Que acá utilizaron el criterio que sacó las Corte con el tema de la pensión del Seguro Social. ¿Se acuerdan de las de Seguridad Social que dijo la Corte? No, o sea, no por casarte te voy a cancelar tu pensión, te voy a sancionar porque te limito el libre desarrollo de la personalidad. Y más ahorita con el criterio de que es una pensión compensatoria. Es decir, te estoy indemnizando a ti, es como una indemnización, no por eso te la voy a cancelar. Acá lo que la va a cancelar realmente es el plazo del tiempo, de los años que duró el matrimonio, a menos también que pacten. También me ha tocado a veces que negocian y pactan el número de años, ¿no? Adelante, ¿no? O sea, que a veces dicen, bueno, dame tanto de pensión y en lugar que sean los 10 años que nos casamos, que sean 5, ¿no? Que la ventaja, ves, como decía yo, de pactar las pensiones, puedes pactar que sea un menor tiempo, porque le estás dando de otra forma, la estás compensando, le estás apoyando, etcétera, etcétera. También es válido.
Ok, última pregunta. En el caso del concubinato, pues se puede acreditar el concubinato, ok, pero bueno, termina el concubinato y una de las condiciones es que pasen, si mal no recuerdo, creo que hay una temporalidad para que se termine el concubinato, creo que con 3 meses, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, en el caso ¿cómo podríamos zanjar la terminación del concubinato para que comience lo que es la pensión compensatoria? Sí, aquí en el juicio respectivo de concubinato, pues parte de lo que vamos a poner, sería litigioso y se analizaría cuánto tiempo duró ese concubinato, ¿no? Ya al resolverse cuánto tiempo duró el concubinato, como pasa en el divorcio, cuando el juez condene la pensión, va a condenar que va a durar el mismo lapso que duró ese concubinato. Es decir, si fue un concubinato de 10 años, va a ser una pensión de 10 años. Si fue uno de 5, pues de 5. Que es como que allá ya va a entrar el tema probatorio, ¿no? O sea, cómo van a acreditar ese lapso que duró el concubinato, que a veces es complicado, ¿no? Porque en matrimonio es más fácil, porque pues está el acta, ¿no? O sea, es la documental pública, pero en concubinato sí se vuelve un poquito más de pruebas indirectas. Ok, gracias, abogado. De nada. No sé, ¿alguna otra duda o comentario? Sí, abogado, yo tengo una duda. Adelante. Ahora que mencionaron la palabra retroactivos, cuando no se aumenta en acuerdo al salario mínimo año por año, de repente he visto que solicitan que se incremente, por ejemplo, de 5 años, 2018 a la fecha, por ejemplo, y piden los retroactivos, pero nunca acudieron a solicitar en tiempo ese incremento. ¿Qué criterio toman para fijarlo? Ya lo están tomando en cuenta porque es imprescriptible, porque es lo que debió haber pagado él en esos años. Aunque la parte acreedora no lo haya hecho valer. Sí. Sí, Ok. recuerda que antes lo que ha dicho la Corte mucho sobre ese tema, ¿no? De que no lo hayas solicitado, no por eso pierdes el derecho, en general en cuestión de alimentos. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Perdón, pues mencionaba usted en el caso de concubinato, pues lógicamente el matrimonio es más fácil de comprobar porque existe el contrato como tal. En el caso del concubinato con el notariado es suficiente para usted. Pues es que, y como digo, como concubinato no hay una única prueba idónea. Habría que analizar, por ejemplo, si lo reconoce la otra parte, si hay hijos o no. A veces, por ejemplo, me han exhibido, por ejemplo, documentos, por ejemplo, ¿no? Que la dio de alta en el Seguro Social como beneficiaria, como concubina, o en un seguro. Formaría parte de, ¿no? Un Sería notariado. parte de tus pruebas, sería parte de tus pruebas. Ya el juez analizaría el caso específico, si se demuestra o no. Mientras más documentación tengas, pues mejor, ¿no? Para que no te arriesgues. Siempre, y acá es preguntarle, como digo yo, preguntarle a tu cliente. Por ejemplo, como digo, los documentos que me han tocado son así de ese estilo. Como digo, a veces, seguros, por ejemplo, los seguros, no sé, de vida, por ejemplo, ¿no? Y le pueden como decir, ya saben que es concubina, o seguro social, o ISSSTE, le ponen como concubina. O sea, por allá es rastrear, ¿no? De que documentación que haya ese reconocimiento de la otra parte. Ok. O si no, pues hasta la misma parte que lo reconozca, ¿no? Claro, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hay una más en el chat. Ok. A ver, la de retroactiva, a ver, voy a subir el chatito, a ver, sí, cuando se reclama prisión retroactiva, pero el deudor quedó en un estado de insolvencia para no dar, pues ya cómo aplicar el criterio para la pensión. Acá, recuerden que, bueno, nosotros nos basamos, pues, en los ingresos que han tenido. Recuerden que hasta la misma Corte, pues, te va señalando que vamos analizando la posibilidad de todos esos momentos que tuvo. Por eso, cuando fijo una pensión actual, puedo usar los últimos 2 años. En este caso, pues, al ser una retroactiva, pues voy a analizar la situación que ya tienen todos esos, en ese lapso que se está reclamando, para que con base a ello se le fije la cantidad. Ya para cobrarlo, pues ya eso ya sería ya el otro camino, como decíamos al principio de la sesión, ¿no? De que pues ya diferentes mecanismos, ¿no? De que ya sea embargar un predio, registro de deudores
o inclusive hasta penalmente, ¿no? Pero acá, como es retroactiva, podemos utilizar las pruebas durante todos esos lazos para ir cuantificando todos los años que se reclaman. Sobre esto, abogado, precisamente ahorita que comenta la parte de la, digamos, de la ejecución o la materialización de esos Sí. alimentos, una pregunta y pongo un ejemplo concreto. Suponiendo que se fija una pensión en cantidad líquida de X cantidad y el juez, a pesar de haber un bien inmueble, decide garantizar con 3 meses de esa misma pensión, es decir, se fijan 10 pesos y se solicita o se requiere garantizar con 30 pesos. Pero ¿qué pasa si en la práctica notifican al deudor y esa cantidad no se paga? ¿En qué momento se puede solicitar, por ejemplo, el embargo de ese inmueble que no contempló, no consideró el juez embargarlo en su momento y prefirió garantizarlo con el pago de 3 meses? Porque estamos hablando de dos temas delicados. El primero, pues, es alimentos. Y el segundo, que un predio o un bien inmueble, pues sería relativamente sencillo obtener una insolvencia, ya sea donado, ya sea lo que fuere, ¿no? Entonces, cuando viene un atraso, es necesario que se acumulen 3, 4, 5 meses, no pagó, para solicitar entonces una garantía mayor, o puede ser desde el primer fallo, o se solicita al juez alguna especie de revisión de esa garantía. ¿Cómo se puede plantear esa situación para que realmente se pueda materializar esos alimentos y no quede nada más ahí en una sentencia? Sí. No, yo te diría solicitarlo de una vez, ¿no? Cuando sobre todo que ya hay una deuda de tanto, más que no haya, o sea, no hay, ¿cómo se llama? No sé si decirle esa voluntad o esa intención de pagar ni siquiera la garantía, para que así ya, para tener, como el predio, para poder cobrarlo más adelante. Porque como decía, porque ya con el predio, ¿qué seguiría una vez que se embargue? Pues si no paga, pues iniciamos proceso de remate. Recordar que acá en Yucatán aplicaríamos las reglas de civil para el remate, porque es el supletorio de procedimiento familiar, porque el Código de Procedimiento Familiar no te señala las reglas de remate, entonces aplica supletoriamente civiles, para que con el producto de ese remate, pues se pague todo lo que se deba, ¿no? Gracias. Nada. Veo que Delphi alzó la mano. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta, complementando lo que habían comentado los licenciados con respecto a los requerimientos de las actualizaciones de las pensiones alimenticias. Pues yo normalmente he realizado pues varios requerimientos, ¿no? Solicitando el incremento o la actualización, mejor dicho, de las pensiones, y algunos jueces tienen el criterio de pedirte que primero requieras lo que ya estaba fijado sin tomar en cuenta las actualizaciones, y otros, como primero le dan vista al deudor, toman en cuenta la solicitud desde el inicio. Usted, mi primera pregunta sería, ¿cómo considera que debe solicitarte esta actualización? Y por otra parte, me ha tocado una sola vez un criterio donde me dicen que el salario mínimo no es la base para fijar este aumento o esta actualización, sino me hablan del factor de aumento por fijación. Si pudiera comentar al respecto, licenciado, se lo agradecería mucho. Sí. Bueno, de la primera pregunta, ¿no? De que cómo se da, cómo solicitarlo, ¿no? Aquí, pues, vamos a entrar un paréntesis, ¿no? Que es un poquito como técnicas de litigio, ¿no? Que manejan los americanos, ¿no? Que a veces hay que ajustarse a cómo, o sea, si ya detectaste, ¿no? Porque en este juzgado te piden que lo pidas de esta forma y en otro juzgado de otra forma, yo te diría, para no perder tiempo, solicitarlo como te lo pide el juzgado en específico, ¿no? Yo en lo personal no soy tanto de meterme o que me pidas todo, o sea, a lo que voy, ya con tomar en cuenta los aumentos o solo lo anterior. Lo que sí le damos vista a la otra parte. ¿Para qué? Para que pues conteste, porque al fin y al cabo tiene derecho a contestar y demostrar que sus ingresos no aumentaron en ese porcentaje, ¿no? O sea, por eso es que le damos la vista, porque a él le corresponde, él tiene que demostrarme que no aumentaron, ¿no? Y allá pues exhibir la prueba que me vaya a exhibir, ¿no? Que a veces puede ser complicado, ¿no? Entonces yo sí te diría que pues si ya detectaste que en tal juzgado te quieren que lo pidas así y otro así, mejor pídelo directamente así para no perder tiempo, ¿no? Respecto de lo del factor aumento,
allá, pues, como yo lo que he resuelto cuando me lo han pedido, yo señalo, pues, como dice el viejo aforismo del derecho, donde el legislador no distingue, el juzgador no puede. Yo hasta ahorita lo he resuelto así. Sí sé que hay un juzgado que va por la otra línea que tú me dices, pero yo y la mayoría somos, pues el código no te hace distinción alguna. Acá el código te dices a secas aplicarlo así, ¿no? O sea, entonces yo por eso normalmente así lo aplico. Hasta ahorita, ¿no? O sea, por El eso yo soy salario más, mínimo, ¿no? ajá, el salario mínimo, porque hasta ahorita pues no ha salido alguna tesis en sentido contrario, como te decía, ¿no? Que acá pues es el problema que tenemos también parte de lo que platicamos hace un rato, ¿no? De que no se haya reformado el 36 para quitarnos ese problema. O sea, es que ese es el problema del 36 que no lo adecuaron cuando vino lo del showcito ese de UMA, ¿no? Y va para el otro año, va igual, ¿eh? Recuerden que por allá he escuchado que dicen que va a aumentar hasta 8,000 mensual, así que implica otros 20 y tantos % el otro año, ¿eh? Así que viene algo fácil. O sea, viene otro fuerte ahorita en enero, dice, ¿no? O sea, no sé qué tan cierto o no, pero es porque el 36 no es adecuado. Pero bueno, veo que Eric Caras alzó la mano. Buenas tardes, abogado. Una pregunta. En relación al concepto de compensación cuando se da un divorcio del régimen matrimonial de separación de bienes, en el entendido de que se pueden ejecutar pues, la sentencia y las prestaciones condenadas aun y cuando se interpongan los recursos, hablando de un caso en concreto, se apeló la sentencia por parte del acreedor, se le condenó al pago de una compensación para la esposa y ahorita está en la etapa de juicio de amparo. La situación ya en concreto es que en la sentencia se le ordena realizar una anotación marginal a uno de los bienes que tiene el señor, pero no se le embarga. Entonces yo puedo ahorita continuar con la ejecución tanto del embargo como de un posible remate y se terminaría o se esperaría en dado caso el juez hasta que se resuelva el amparo. Las compañías. Pues, o sea, lo puedes solicitar, ¿no? Continuar. Mientras la suspensión no digan algo en contrario. Recuerda que como están a paro, pues allá es ver los efectos de la suspensión, cómo la otorgaron. Pero Claro. mínimo, por lo menos la anotación preventiva, ¿sí? Por lo mismo, porque luego, si no, ¿cómo qué vas a ejecutar? Sí, claro, porque fue el único, por decir, gravamen, ¿no? O prevención que se realizó, pero no ordenó ningún embargo. Entonces, Ajá. esa era la duda de si el juez podría continuar la ejecución o no habría ningún inconveniente. Sí, Nunca. mientras, como están a paro, mientras en amparo, en la suspensión, no han dicho, o sea, no se haya otorgado la suspensión para ese efecto, pues técnicamente puedes continuarlo. Correcto. Ok, gracias. Vale. Bueno, pues el tema es inagotable, pero ya hemos abusado del tiempo del doctor, prácticamente hora y media, que nos ha regalado su tiempo precisamente y su conocimiento. Por lo tanto, doctor, pues no me resta más que agradecer esta participación honorífica que usted ha tenido el día de hoy y al decir honorífica me refiero porque menciono por justicia que el doctor Luis Méndez no ha cobrado un solo peso por literal regalarnos ese tiempo, ese conocimiento, puro amor al arte. Agradezco también desde luego al Tribunal Superior de Justicia, a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, que siempre han difundido estos foros, que nunca han tenido más intención que la divulgación de la ciencia jurídica. Agradezco la presencia también de la licenciada Tila Pérez, representando al Consejo, al Poder Judicial, que estuvo conectada o todavía está conectada. También engalanando el foro, la licenciada Ena Alcocer, así que pues debe ser histórico este foro porque pues prácticamente dos de los mejores juzgadores de oralidad en Yucatán, de oralidad familiar en Yucatán, estuvieron presentes. Y por cierto, en minutos vamos a anunciar un curso basado en el derecho sucesorio, donde la carta fuerte o las cartas fuertes de este curso, pues son precisamente el doctor Luis Méndez y la doctora Ena Alcocer. Así es que, pues no me resta de nueva cuenta, doctor, más que agradecerle su tiempo, su conocimiento. Gracias a todos los abogados de varias entidades federativas, prácticamente todo el país, que se han conectado. Desde luego, gracias a todos los compañeros
por sus valiosas intervenciones. Y bueno, pues ya estamos pendientes para una nueva plática. Esperemos contar, doctor, con su presencia. Y bueno, pues que pasen muy buenas tardes y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, excelente tarde a todos. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Muy buena tarde, gracias. Saludos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Gracias, excelente, gracias.